Bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por tener el tiempo de sintonizar aquí sobre esta enseñanza en la segunda parte, hablando del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Continuamos con nuestro estudio. Abre su Biblia, por favor, mis hermanos, una vez más, y vamos a leer la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, por favor, del versículo 1 al 5. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Les recuerdo lo que había mencionado la última vez, que el Evangelio de Mateo fue escrito o dirigido al pueblo judío. Marcos, el Evangelio de Marcos fue dirigido a los romanos. Y luego el libro de San Lucas fue dirigido a los judíos mezclados o los helenistas, que eran judíos y griegos mezclados. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, fue dirigido a los gentiles, al mundo. Y es aquí donde le recuerdo lo que dice en versículo 5, cuando él dice, y la luz brilla en las tinieblas, pero la última parte, y las tinieblas no la comprendieron. Por un momento, los judíos habían comprendido muy bien el concepto, ¿no?, de lo que nosotros nombramos hoy día la Trinidad. Ellos sabían que un Mesías estaba en camino. Ellos entendían eso. Ellos habían visto la mano de Dios, habían experimentado el poder externo de la persona del Espíritu Santo que sobrevenía sobre ellos y se apartaba. Ellos comprendían eso muy bien. Pero era el único pueblo en toda la historia humana que había comprendido este concepto de la Trinidad. Ahora los gentiles, igual como dice el fin de este versículo, en versículo 5, no lo comprendieron. Porque los gentiles nunca gustaron, nunca tuvieron el privilegio, nosotros, los gentiles, ¿no?, de haber estado involucrado en el judaísmo puro, no el pervertido, ¿no? Nunca tuvieron un encuentro con Jehová Dios, como lo tuvo Moisés y los demás, ¿no? A ellos le costaron este concepto que es lo que significa la eternidad. El resto del mundo tratamos los asuntos con pasado, presente y futuro. El judío había comprendido y había captado que Dios trasciende todo eso. La última vez estuvimos hablando de que Cristo es preexistente. Ahora quiero tratar el tema, Cristo es coexistente. Mira bien, este va a ser el segundo punto que quiero intentar de aquí de compartir con nuestros queridos hermanos. Dice en Juan capítulo 1, versículo, vamos a regresar a Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Tú y yo, como me repito, tomamos la palabra estaba y era como si fuera algo pasado, ya pasó. Cuando él dice, y él estaba y era, ¿no?, o está, ¿no?, mis hermanos, quiere decir cara a cara con Dios por siempre. La palabra con, ¿no?, regresa aquí versículo 1, estaba con Dios. La palabra con, ¿no?, es la palabra en griego pros, P-R-O-S, pros, ¿no? Y la idea es estar con y actuar hacia. Estar con, actuar hacia. Jesucristo, la palabra aquí, estaba con Dios y a la vez actuaba con Dios. El concepto es muy distinto como nosotros utilizamos estos términos hoy en día. Estaba con Dios, en otra palabra, estaba al lado, a la par, al lado de Dios, pero él no estaba ahí mirándole a Dios y notando todo lo que Dios estaba haciendo. No, él no estaba haciendo eso.
Aquí el concepto quiere decir que al lado de Dios actuando, al lado de Dios viviendo, al lado de Dios moviéndose en la más estrecha de las relaciones. Cristo tenía la relación ideal y perfecta con Dios el Padre. Mira, la vida juntos, si tomamos así el asunto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? La vida juntos estaba en su relación, estaba en su comunión, estaba en su compañerismo, era un vínculo perfecto y eterno. Nunca fue, siempre ha sido y sigue siendo. Esto es exactamente lo que dice aquí en Juan capítulo 1 versículo 2. Mira, donde él dice, él estaba en el principio con Dios. Es precisamente lo que está hablando aquí. Yo he tratado con mucha gente que me han dicho, especialmente en la evangelización, sí, yo creo en Dios y sí, yo creo en Cristo, pero yo creo en Jesús, pero no estoy muy seguro del papel de Jesús, pero yo creo en el Padre Celestial. En ese caso digo, usted no cree en Dios, porque tú no puedes separar el Padre del Hijo, el Hijo del Espíritu Santo. Tú no puedes separar el Padre y tú no puedes separar el Hijo del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, y tú no puedes separar el Espíritu Santo del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo del Hijo. Es un hecho imposible. Si tú me dices, sí, yo creo en Dios, pero no estoy muy seguro de la cosa de Jesús, usted está demasiado equivocado. Tú tienes otro Dios en mente. El Dios de su propia imaginación es un ídolo. Mira bien. Abre su Biblia en Primera de Juan, por favor. Vete a la otra epístola. En Primera de Juan, capítulo 1, mira lo que dice, versículo 1-2. Vamos a leerlo juntos. Abre su Biblia, por favor. Mira lo que dice. Lo que existía desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y lo que ha palpado en nuestras manos. ¿Acerca de qué? Del verbo de vida, la palabra de vida, Jesús. Versículo 2. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El que estaba no se puede manifestar, porque ya no es, era, fue. Así lo comprendemos en el idioma moderno. Pero en griego, estaba diciendo, mis hermanos, sigue siendo. El testimonio de Juan era que Jesucristo constituía la palabra, que siempre había coexistido con Dios. El mundo pagano, los gentiles no comprendían ese concepto. Los judíos sí. Jesucristo era el Hijo del Dios viviente y sigue siendo. Ahora, continuamos con esta idea. Mira, regrese conmigo por un momento. Este es el tercer punto pequeño que quiero tratar de encajar aquí. En Juan capítulo 1, versículo 1-2, otra vez, lo estoy aburriendo, está bien. Regrese conmigo al versículo. Mira lo que dice. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Juan no dijo, esto fue no lo que dice Juan. Juan nunca dijo, la palabra era el Dios. Él nunca dijo, la palabra, el verbo era Dios. En griego quiere decir, si tú dices era Dios, en griego dice o teos. No. Dice lo contrario, dice la palabra era Dios, teos. La palabra, estas dos palabritas pequeñas. Él era Dios o el Dios.
En griego lo que ellos hacen es, están eliminando el artículo. En español, nosotros insertamos el artículo. En inglés, igual. Mira, dice la palabra, era Dios, simplemente dice Theos. Omite el artículo definido. Juan decía que la palabra Jesucristo, dos cosas importantes. Mira, uno, pertenece la misma naturaleza y carácter de Dios, Padre. Pero Él no es idéntico de Dios Padre. ¿Ve la diferencia? La segunda cosa, es una persona diferente de Dios Padre, pero Él es del mismo ser y misma esencia, perfección, Dios Padre. Cuando un hombre ve a Cristo, ve una persona diferente, pero ve una persona que es de la misma sustancia y carácter de Dios. Dios en todo su ser perfecto. Permíteme ilustrarlo en las Escrituras. Abre su Biblia en el libro de Hebreos, por favor. Abre su Biblia. No solamente estén escuchando, palpeando las Escrituras, por favor. En Hebreos, mira lo que dice aquí en Hebreos, en capítulo 1. Hebreos capítulo 1, mira lo que él dice aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, Él es el resplandor, Jesús, de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hablando de la esencia, la misma naturaleza y carácter perfecto de Dios. Abre su Biblia, Juan, por favor. Vamos a regresar a Juan capítulo 14, versículo 9. Juan capítulo 14, versículo 9. Mira lo que dice. Jesús está hablando y Jesús dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces? ¿Cómo puede ser? ¿Tanto tiempo estando con vosotros y todavía no me conoces? Felipe. Y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Pum! Cuando la persona, y estoy evangelizando, me dice, sí, yo creo en Dios, pero estoy muy seguro de esa cosa, no estoy muy seguro de la cosa de Cristo, de Jesús, como usted me lo explica. Estaba una plática ahí hablando con unas personas, y me dicen, usted habla un poco diferente, soy indiferente. ¿Quién eres? ¿Y dónde vienes? Y le expliqué todo. ¿Y qué haces aquí? Y le expliqué lo que estaba haciendo aquí, ¿no? Oh, me dice, pero yo soy católico romano. ¿Ok? Y dice, yo no entiendo esta cosa como ustedes, los evangélicos hablan. Y yo dije, es comprensible. Ay, ¿por qué tú dices eso? Bueno, es porque la religión del catolicismo romano viene del judaísmo, si tú no lo sabes. Se me quedó mirando, ¿cómo? Si tú te fijas, todas las rituales y ceremonias, aún la vestidura de los sacerdotes, etcétera, es igualito al judaísmo, si tú no lo sabías. Y cómo ellos se acercan a la palabra, en muchos aspectos es igual con el judaísmo. Y yo estoy hablando del judaísmo pervertido, hablando del judaísmo corrupto. Y con razón tú no entiendes, porque la manera como tú te acercas a la palabra es a través de la religión y no lo que dice la palabra. Y aquí
Cristo viene y le hace la pregunta a Felipe. Es una confrontación de amor. Y le dice, Juan capítulo 14, versículo 9. Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Cómo es posible que tú puedas decir eso? Bueno, permítame mostrarlo otra vez. Abre su Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 5, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 5. Mira lo que dice. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿Y de quiénes según la carne? Dice, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Colosenses. Abre su Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 15, por favor. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice lo siguiente, dice, Él es la imagen de ¿quién? Él es el Dios, dice, la imagen del Dios que invisible, el primogénito de toda creación. Antes que había la creación, el que procede la creación y la imagen del Dios invisible. Él es coexistente, siempre ha sido y sigue siendo. Colosenses, el mismo libro de Colosenses, capítulo 2, por favor, versículo 9. Abre su Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Mira lo que él dice. Porque toda la plenitud, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente ¿en quién? En el Cristo. Cristo es coexistente, mis queridos hermanos. Él es coexistente. Mira, en 1 Timoteo, otra vez, te estoy mostrando. Estoy apoyando lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Él se manifiesta en la carne. Para manifestarse en la carne tenía que haber estado en otra forma antes. Espíritu, invisible, en la eternidad. Dice, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo es coexistente con el Padre y el Espíritu Santo. 1 Timoteo, por favor. Vamos a 1 Timoteo, abre su Biblia, capítulo 6, y note bien lo que dice el versículo 15 y 16. Mira conmigo. Dice, la cual manifestará, ¿qué? ¿Quién? La cual manifestará, ¿qué? Cristo, Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. ¿Qué? A su debido tiempo, el bienaventurado y el único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia da testimonio ampliamente y profundamente. Cristo coexistía. Él es coexistente. Vete a Apocalipsis, por favor. No, versículo 16. En 1 Timoteo capítulo 6, mira lo que dice el versículo 16. Dice esto, dice. El único que tiene ¿qué? Inmortalidad. Él es el único que tiene ¿qué? Inmortalidad. ¿Y dónde habita? Y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la gloria, la honra y el dominio eterno. Amén.
en Apocalipsis, otra vez. Abre su Biblia en Apocalipsis. Dice esto, capítulo 19, versículo 16. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que vea conmigo, por favor. Él es coexistente. Eso es lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Es a Él que usted y yo